Aló, Sofía, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Y los demás? ¿Abandonaron el buque? Deben estar buscando el link. Yo lo tenía ahí a mano. Ya, ya, lo que estoy... A ver, voy a hacer un reciclaje rápido porque he ido muy rápido, pero tengo necesidad de pasar esto de tal manera que la próxima clase hacemos ejercicios de aplicación. Hay un concepto que se llama la densidad relativa, y es relativa a algún líquido. Normalmente ese líquido se toma como referencia la densidad del agua o la densidad del mercurio. Entonces dice aquí la densidad relativa de un líquido A B es la densidad de ese líquido respecto de el agua o respecto del mercurio, porque se conocen sus densidades. La densidad del agua vale 1 gramo partido por centímetro cúbico y la densidad del mercurio son 13,6 gramos partido por centímetro cúbico. Y la densidad del agua también vale 1000 kilogramos partido por metro cúbico. Y esta densidad es adimensional, la densidad relativa, porque aquí tienes, arriba tienes gramos partido por centímetro cúbico y abajo también tiene gramos partido por centímetro cúbico. Así que es adimensional, no tiene unidades de medida. Vamos con el concepto de presión. ¿Cómo se define la presión? La presión se define como fuerza partido por área. Ahora sí es un pequeño incremento de F a dA. ¿Y en qué se mide la presión? En newton partido metro cuadrado, que son un pascal. Esto también lo vimos en la primera etapa, ¿cierto?, de nuestra conversión de unidades, ¿se acuerdan? Cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo deformable, los efectos que provoca dependen de cómo esta fuerza se reparte sobre la superficie del cuerpo. Un golpe de martillo sobre un clavo bien afilado hace que penetre más de lo que haría otro clavo sin punta. Entonces, la presión es fuerza partido por área. Si el área de contacto aumenta, debido a una misma fuerza, la presión es menor. Si disminuye el área, la presión aumenta y tú te entierras con mayor facilidad. Por ejemplo, en la nieve, tú disminuyes la superficie de contacto, si estás con bototo, te hundes en la nieve. Y para eso uno lo que debe hacer es colocarse estos esquíes, ¿cierto?, que tienen 1,5, 1,7 metros cuadrados. Es decir, tú repartes el peso en toda esa superficie, por lo tanto tú puedes andar con mayor facilidad. Los esquimales lo que usan, ¿cierto?, son una especie de racket, que ellos lo hacen con los cueros de la foca y una serie de otras cosas, y ellos pueden andar con mejor propiedad sobre la nieve para no hundirse. Aquí tenemos algunas otras unidades de presión y el principio Pascal. Una atmósfera son 1,03 por 10 elevado a 5 pascal y un bar son 10 elevado a 5 pascales. Principio de Pascal dice la magnitud de la fuerza que se ejerce en un fluido en equilibrio estático sobre la superficie del recipiente que lo contiene es la misma en cualquier punto siendo perpendicular a la superficie del recipiente. Y aquí tienes un objeto, nosotros tenemos una presión ocular, es un buen ejemplo del principio de Pascal. Y hay gente que de repente tiene los ojos rojos, ¿cierto? Entonces tiene un problema de presión. La presión ocular no está funcionando bien. Entonces en ese caso ahí tenemos una presión ocular, ¿cierto? Tenemos una presión interior para soportar la presión que está actuando sobre nuestro cuerpo, que es la presión atmosférica, que actúa en forma perpendicular a nosotros. Cuando nosotros nacemos, nos toman, ¿no es cierto?, y nos pegan una palmadita y nosotros uno llora, y en ese momento a nosotros nos traspasan una mochila, y esa mochila, ¿cierto?, es la presión atmosférica, y hace que nuestro cuerpo, ¿cierto?, tenga que soportar una presión de una gran columna de líquido, que en este caso es un gas, de una atmósfera de varios cientos de kilómetros de altura. Y por eso tenemos que tener una cierta presión interior para soportar, ¿cierto?, la presión exterior que está sobre nosotros. Y esa presión puede variar, ¿cierto?, en un día bonito o en un día de tormenta, y eso tiene que ser con la presión atmosférica. Y normalmente cuando la presión atmosférica es baja, normalmente viene acompañado de frentes de mal tiempo, lluvia, etcétera, etcétera. La gente de edad lo que hace es, ah, señorita, ¿sabe qué? Ah, mi hija, me duelen las rodillas. Asocian el dolor de las rodillas, ¿cierto?, con que va a llover. Parece que va a llover, me duele la rodilla, me duele
una fractura que tuvo, ¿cierto? Una lesión en un tobillo, ¿cierto? En los brazos, ¿cierto? En todas estas conexiones que están moviendo en el tiempo, van perdiendo sus propiedades de elasticidad, el rozamiento con los huesos durante años hace que salgan, ¿no es cierto?, alguna artrosis, salgan algunos problemas de rozamiento, ¿cierto?, entre las partes, que hace que esto duela, y cuando la presión disminuye, ¿cierto?, se afrentan o se ven expuestos a todos estos problemas. Y como normalmente llueve cuando baja la presión atmosférica, entonces la gente de edad asocia la dolencia de las rodillas con la lluvia. Ah, niña, parece que va a llover, me duele la rodilla, me duelen los brazos, me duele el tobillo, ¿ok? O me duele la columna, ¿cierto? Me duele el coxis aquí, la parte, oh, no puedo estar. Pero cuando hay un día lindo, radiante de sol, la presión atmosférica es alta y por lo tanto, ¿cierto? La gente anda más jovial, la gente de edad más alegre, ¿cierto? Las dolencias pasan. Entonces se asocia la presión, ¿no es cierto?, con la dolencia de la rodilla y mal tiempo. Y aquí tenemos entonces el concepto de presión, la diferencia entre fuerza en sólido y la presión sobre un fluido. Un líquido transmite la presión que se ejerce sobre él en todas las direcciones. Entonces aquí tenemos una jeringa, ¿cierto?, una bomba que transmite la información, ¿cierto?, hacia un cierto receptáculo que puede ser una esfera y le transmite por igual en todos los puntos en cuestión. En cambio, un sólido transmite fuerzas manteniendo dirección y sentido. Ahí tenemos una fuerza F que está actuando sobre un punto y que se transmite a la superficie, que podría ser en este caso la fuerza peso o la normal. En cambio, ¿cierto?, en un líquido la presión se ejerce sobre él en todas las direcciones. La presión hidrostática. Acá lo que tenemos, ¿cierto?, es un recipiente que contiene un cierto líquido y que tiene una cierta, y se evalúa, ¿cierto?, dos puntos A y B que se encuentran a una altura H sub A y una altura H sub B. La presión en el punto A es ρg por H, y ρg por H es el peso de toda esta columna de líquido que está aquí. Rho es la densidad del líquido, G es la aceleración de gravedad y H es la altura. Y la presión en el punto B será ρg por H sub B. La diferencia de presión entre los puntos será la presión del punto B menos la de A, y eso es ρg H sub B menos H sub A. Y esto se conoce como el principio fundamental de la presión hidrostática. La diferencia de presiones es igual al peso de la columna de altura H, ¿cierto?, que está actuando sobre los puntos A y B con una cierta densidad por la aceleración de gravedad. Esta ecuación indica que para un líquido dado, para una cierta presión exterior constante, la presión en el interior depende únicamente de la profundidad. Entonces, si tú tienes un tarro alto, ¿cierto?, y le haces cierto orificio, los líquidos van a comenzar a salir y las distancias que se van a lograr, ¿cierto?, son cada vez menores porque la presión va disminuyendo con la profundidad, va aumentando con la profundidad, porque aquí hay una presión atmosférica y el líquido va saliendo mucho más alejado que los puntos que tienen menos presión en cuestión, porque la columna cada vez es menor, que está actuando respecto a ese punto. Presión en un pez. Un pequeño pez está nadando a 100 metros bajo el agua. ¿Cuál es la presión en sus lados? ¿Cuál es la presión en su interior? Entonces aquí tenemos algunos peces que están en profundidad y fíjate bien que ellos tienen que mantener una presión interior para soportar todo el peso de la columna de la cota, ¿cierto?, de agua que tienen sobre su espalda, sobre su cuerpo. En el caso de un buzo que tiene en este caso tiene un traje especial, bajo con aire presurizado para soportar el saber la profundidad a la cual va a trabajar, y por lo tanto esos gases que él lleva tienen que ir a una cierta presión, ¿ya?, para soportar, ¿cierto?, el gran peso de la columna de agua. Y no es llegar y subir rápidamente hacia arriba, sino que tienen que ir pasando por ciertas zonas de descompresión. Por cada 10 metros de profundidad en el agua de mar, ¿cierto?, o en el agua en general, tú tienes una presión de atmósfera. Por lo tanto, si estás a 40 metros, ¿cuántas atmósferas de presión tienes? Si por cada 10 metros tienes una atmósfera, si estás a 40 metros, Sofía.
4. No es cierto, son 5. Las 4 corresponden, por cada 10, ¿cierto? Corresponde a la columna de agua, pero también tienes que considerar la presión atmosférica que está actuando sobre la superficie. Por lo tanto, este señor que está aquí a 40 metros de profundidad va a soportar 5 atmósferas de presión, porque están los 40 metros más la presión atmosférica que está sobre el líquido actuando. Entonces este señor, como tiene varias cosas aquí, linterna, ¿cierto? Cámara, también tiene relojes especiales. Entonces él tiene que, está a 40 metros, sube lentamente hasta 30 metros y ahí se detiene un ratito, porque él está consumiendo hidrógeno, ¿cierto? Y eso se está convirtiendo en nitrógeno. Entonces hay una aleación de dos elementos, el equilibrio nitrógeno-oxígeno al interior de todo su respiración y a nivel sanguíneo. Entonces él tiene que pasar por esa zona de descompresión hasta que se produce el equilibrio. Luego sube otros 10 metros y ahí se detiene nuevamente. Nuevamente produce un reajuste interno a toda esta concentración nitrógeno-oxígeno que está circulando por su cuerpo y nuevamente otros 10 metros tiene que hacer otra descompresión. No es llegar y subir como muestran las películas. Cuando ha pasado un accidente de estas características, la gente sufre parálisis faciales, problemas de cefalea, hemorragias, puede sufrir una descompensación del corazón y otras cosas más. Entonces, cuando esta gente sufre esas descompensaciones, lo que tienen que hacer es tomarlo rápidamente y meterlo a una cámara de descompresión. Antiguamente, en nuestro archipiélago Juan Fernández y la isla de Pascua no existía esta cámara de descompresión. Entonces, lo que tenían que hacer estos nadadores que se bajan con apnea, o sea, solamente aguantando la respiración, y luego subían hacia arriba y sufrían alguna descompresión, tenían que traerlo que al continente, aquí a Playa Ancha, cerca donde está el hospital naval antiguo, ahí en la calle donde está el Coracero, por ahí un poquito más acá, ahí había una cámara de descompresión. Entonces los tipos los metían ahí y los sometían, ¿cierto?, a las condiciones en cuestión, a las condiciones en las cuales estaba trabajando, y los sometían a una situación de alta presión para igualar las condiciones. Si no se sometía a eso, lo más probable es que quedaba con secuelas, con parálisis y con otras cosas más graves, ¿me entiendes? Entonces, había que tener cuidado. Hoy día existen cámaras de descompresión en la isla, entonces cuando hay alguna personaje que sufre algún proceso de esto, los meten en las cámaras de descompresión. Hay algunas cámaras de descompresión en algunos hospitales, por ejemplo, nuestro cantante, el de Los Prisioneros, ¿cuánto se llama? ¿Cuánto se llama el cantante de Los Prisioneros? No tengo idea. Pero debe saberlo. Bueno, nuestro cantante principal de Los Prisioneros, él sufrió hemorragia, ¿cierto? Un ataque, digamos, al corazón y con irradiación al cerebro, entonces él quedó con secuelas. Entonces él viene acá a Quillota, creo que es Quillota o Olmué, él se viene a tratar, ¿cierto? Y Jorge González. Jorge González, él ha tenido una mejora, tú lo has visto en la última entrevista que le han hecho, ha tenido una mejora extraordinaria porque a él lo meten a una cámara de descompresión. Entonces a él le permiten, ¿cierto?, respirar con aire comprimido a una cierta presión y lo van regulando, y ha tenido un tratamiento en estas cámaras de descompresión. Y ha tenido una notable mejoría. Puede, digamos, puede controlar mejor sus movimientos, habla de mejor manera, no tiene tartamudez, ¿cierto? Una serie de cosas que ha ido mejorando con este ataque al corazón que él tuvo y que le produjo un hemograma, ¿cierto? Y una serie de otras secuelas que él tuvo. Entonces, los deportistas también, cuando tienen alguna lesión, cuando tienen algún hematoma, cuando y quieren apurar al jugador, lo que hacen, ¿no es cierto?, es meterlo a estas cámaras de descompresión. Lo más probable es que estén haciendo eso con Alexis Sánchez hoy día en la noche. Seguramente ya lo hicieron, por lo que metieron una cámara de descompresión, tiene un problema en el aductor, un hematoma, ¿cierto?, una fisura ahí,
Entonces lo que hacen, lo hacen recuperar de mejor manera con un tratamiento de plaquetas, ¿cierto? Y lo inyectan, entonces hace una mayor circulación y sus resultados son notables, entonces los meten a una cámara de descompresión. Lo mismo sucede cuando vamos a jugar nosotros a Bolivia. Los tipos lo que han hecho se van a Calama, como son una altura más o menos parecida, y ahí los tipos los van metiendo a unas cámaras de descompresión, 3 de a 4, para someterlos a las presiones que van a soportar y pueden respirar de mejor manera y se pueden adaptar mejor a la altura del cuando no hacen jugar en Bolivia. Entonces usted como terapia ocupacional a lo mejor va a tener que recomendar, ¿cierto? Ese tipo de situación a algunos de sus pacientes, o a lo mejor va a tener que incorporarse si el paciente está muy comprometido, necesita un acompañante y usted lo va a tener que acompañar en esa cámara de descompresión. Para que vea lo que le estoy diciendo, esto tiene sus argumentos, ¿me entiende? No es una cosa muy alejada de su realidad. Por eso yo le he dicho en algún momento, tómeme en serio esto, porque esto es parte de su quehacer, pues. Si quiere ser bueno en lo suyo, va a tener que tener clarito este tipo de cosas y recomendarle a sus clientes o a su paciente, en el fondo de un cliente, ¿cierto? Recomendarle, ¿cierto?, que se someta a estas cámaras de descompresión. Y como normalmente el paciente con el médico o con la persona que está a cargo, ¿cierto?, toma cierta confianza, entonces, ¿usted me podría acompañar para estar junto a usted con este proceso? Así que estas cosas no son tan alejadas de su realidad. Ya dijimos ya en una primera etapa que los líquidos adquieren la forma del recipiente que los contiene. No tienen memoria, ellos se adaptan, ¿no es cierto?, a la forma. Y hay una paradoja hidrostática que dice que todos los puntos que se encuentran al mismo nivel en un líquido soportan igual presión. Si usted se da cuenta, tú colocas líquido por esta pipeta o por este tubo, por este cono, por esta forma, se va a repartir por igual y todos van a alcanzar la misma altura independiente de la forma del recipiente. Ni la forma del recipiente ni la cantidad de líquido que se contiene influye en la presión que se ejerce sobre el fondo. Tan solo depende de la altura del líquido. Y esto se conoce como la paradoja hidrostática. La prensa hidráulica. La presión aplicada en cualquier punto de un líquido contenido en un recipiente se transmite con el mismo valor a cada una de las partes. Lo que tú tienes acá es un pequeño tubo de forma cilíndrica, generas una fuerza sobre esa área y de acuerdo a principio Pascal, la presión en el punto 1 se transmite, ¿cierto?, por igual a las paredes laterales del recipiente que lo contiene, al fondo, y hay una resultante también sobre esa pared, y una resultante que hace, ¿cierto?, que sobre esa superficie, que es mayor, tú puedas tener una fuerza ascendente. De tal manera que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Suponiendo el principio Pascal, la presión que se transmite a todos los puntos de la masa líquida. La fuerza ascendente sobre el émbolo mayor será la fuerza F2, que yo quiero sacar, ¿cierto? Será la razón entre las áreas por la fuerza 1, ya que la presión en el punto 1 será la fuerza partida por el área y en el punto 2 será la fuerza partida por el área 2. Y si tú quieres saber la fuerza que tú tienes que va a soportar este pistón, define aquí, despeja. Eso te queda S2 por F1 partido por S1. Y eso es lo que pasa cuando uno va, por ejemplo, va a lavar el automóvil o tiene que lubricarlo por abajo, entonces los tipos te colocan el auto en una plataforma, él aprieta un botón, ese botón hace mover, ¿cierto?, un pistón y ese pistón, ¿cierto?, comienza a presionar. Normalmente el líquido, esto es aceite de motor o petróleo o agua, y eso, ¿cierto?, genera una presión sobre el fondo, las partes laterales, y hace que esto suba lentamente hacia arriba de un automóvil de varios kilos o algunas toneladas. La fuerza que tú aplicas es menor y tienes un esfuerzo resultante mayor. Y eso es precisamente el principio basado en el principio Pascal. Tenemos la medida de la presión manométrica.
Para medir la presión en líquido o gases se emplea un dispositivo denominado manómetro. ¿Ya? El manómetro. ¿Con qué se mide la presión barométrica o la presión atmosférica? Sofía. Sofía. La presión atmosférica, ¿con qué se mide? Si no sabe, no importa, yo le respondo. Desconozco entonces. Mire, usted tiene dos tipos de presión. Una es la presión, ¿no es cierto?, atmosférica, y eso se mide con un barómetro. Barómetro, bar, unidad de presión, barómetro. Que está en las casas. Normalmente en la casa hay un relojito que mide la temperatura ambiente y te mide la presión atmosférica. Y eso es un barómetro. Cuando tú vas a echar aire a un neumático y tú regulas y mides la presión del líquido, del gas que contiene el neumático, eso es un manómetro, que es el que está aquí, un manómetro. Si tú quieres medir la presión de un gas que está guardado al interior en un recipiente, por ejemplo, de un tubo de gas, tú quieres medir la presión del gas, eso lo vas a hacer con un manómetro. Un tubo de acetileno, un tubo de oxígeno que usan los mecánicos, tienen unos relojes, son manómetros y se está midiendo la presión, ¿cierto?, a la cual está el líquido al interior. En cambio, la presión atmosférica se mide con un barómetro. ¿Te queda clara la diferencia? Sí, profe. Entonces, hay dos tipos de presión. Una es la presión que mide la presión atmosférica, que es un barómetro, y si tú quieres medir la presión de un líquido o de un gas, tú usas un manómetro. Entonces, este es un manómetro. Dice, como A y B están a la misma altura, la presión en el punto A y en el B debe ser la misma. Aquí está. Entonces, tú tienes aquí P sub 0, que es la presión atmosférica, generando una presión, ¿cierto? Y aquí tienes una altura H. Por lo tanto, ese peso de la columna que llega al punto A te puede transmitir al punto B. Y lo que el punto B, ¿cierto? Esto no sube más porque hay una presión al interior del recipiente. Entonces la presión del punto A es igual a la presión del punto B porque están a la misma situación. Entonces la presión P va a ser igual a rho GH, rho G por H, esa altura, porque la presión del punto B me paso al punto A, más la presión atmosférica, o la presión atmosférica es igual a rho G por H, más la presión P del manómetro. Entonces, por una rama, la presión B es debida al gas encerrado en el recipiente. Aquí tú tienes un gas encerrado a una cierta presión. Por la otra rama, la presión en A es debida a la presión atmosférica más la presión debida a esa columna de líquido que está hasta el punto A, debido a la diferencia de alturas del líquido manométrico. Y ahí está. Si tú quieres medir la presión de un gas, es la presión atmosférica, P sub 0, más la presión de esa columna de mercurio. O mercurio o agua o otra cosa más, pero el peso de esa columna de mercurio. Entonces la presión P es igual a P sub 0 más rho G por H. Hay un señor de apellido Torricelli que hizo un experimento. Construyó, ¿cierto?, un tubo de vidrio, un gran tubo de ensayo, ya de varios metros, y lo llenó con mercurio. Recuerda que la densidad de mercurio vale 13,6 veces gramos partido por centímetro cúbico. Y lo colocó, ¿cierto? Le puso el dedito en su extremo al tubo de ensayo y lo dio vuelta. Entonces, para que no cayera el mercurio, lo tapa con su mano, con su dedo. Y lo coloca en un recipiente donde tengo mercurio. Y resulta que el mercurio tiene su propio peso, entonces esto baja. ¡Pum! Pero no baja todo por el tubo, sino que es equilibrado por una presión, que es la presión atmosférica. Y esa columna tiene una cierta altura, H.
Y esa altura H, es cierto que se midió, fueron aproximadamente 76 centímetros. Esa altura que está ahí. Entonces, para medir la presión atmosférica, Torricelli empleó un tubo largo cerrado en uno de sus extremos, lo llenó de mercurio, le dio la vuelta sobre la vasija de mercurio. Y el mercurio por su propio peso bajó, pero no bajó totalmente, bajó hasta 76 centímetros. Y lo que tiene en ese pedacito que está ahí tiene vacío, no hay aire, no hay nada. ¿Y por qué bajó hasta ahí? Porque fue equilibrado, hay una presión por la presión atmosférica. Entonces por eso se dice que una atmósfera equivale a 76 centímetros de mercurio. El mercurio descendió hasta una altura de 76 metros a nivel del mar o 76 centímetros. Dado que el extremo cerrado del tubo se encuentra casi vacío, ahí la presión P igual 0 y sabiendo que la densidad de mercurio es 13,55 o 13,6 gramos partido por centímetro cúbico, podemos determinar el valor de la presión atmosférica. Entonces, en este caso, la presión atmosférica es ρg por H, que sería la densidad del mercurio, 13.550 kilogramos metro cúbico por 9,8, que es la aceleración de gravedad por la altura, por 0,76 metros, y eso da lugar a 1,01 por 10 elevado a 5 pascales. Entonces uno dice que la presión atmosférica equivale a 1,01 por 10 elevado a 5 pascales, o también dice que una atmósfera equivale a 76 centímetros de mercurio. Ese fue un experimento. Después trató de hacerlo con vino, en vez con mercurio. Entonces ahí se tuvo, más o menos el tubo debería tener un largo de unos 20 metros aproximadamente si lo quiero hacer con vino, para que pueda ser equilibrado, ¿cierto?, con la presión en cuestión y va a bajar varios cientos de metros el vino. Si yo lo hago con un tubo de 1 metro de largo, no me va a servir, porque el vino va a bajar todo a través del tubo y no lo va a contener. Y ese fue el experimento que hizo Torricelli. Principio de Arquímedes. Cuando tú colocas un elemento, ¿cierto?, un objeto en el agua, este flota total o parcialmente en el agua, o se va al fondo. Si tú colocas una moneda, la suelta, la moneda se va al fondo. Si tú colocas un trozo de plumavit, ese trozo de plumavit o corcho va a estar una parte sumergida y otro va a estar arriba. Si tú colocas un trozo de plumavit, va a estar totalmente arriba de la superficie, no se va a hundir. Entonces todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba, al igual que el peso del fluido. Entonces tienes el peso del fluido y tienes el empuje. El peso aparente es la diferencia entre el peso del objeto fuera del agua menos la fuerza de empuje. Cuando tú vas a una piscina, vas a un lago, vas a un río y tú te tiras una bombita, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Tú te dejas caer, te sumerges una cierta distancia y luego sales hacia arriba. Entonces, obviamente, ¿por qué sales? Porque hay una fuerza de empuje sobre tu cuerpo hacia arriba. Puesto que la porción de fluido se encuentra en equilibrio, la resultante de la fuerza debido a la presión se debe anular con el peso del fluido de dicha porción de fluido. A esta resultante la denominamos empuje. Es decir, el empuje está actuando sobre aquella parte que está sumergida y se debe a la densidad del fluido por la aceleración de gravedad. O en el fondo te dice, ¿no es cierto?, que el empuje es igual al volumen del cuerpo desplazado. Entonces, objetos totalmente sumergidos, aquí lo que tú tienes es un objeto que está totalmente sumergido, la fuerza peso, ¿cierto?, o la fuerza de la sustancia es mayor que el empuje, se va al fondo. Si la fuerza del objeto o de empuje, la fuerza de gravedad o la fuerza de la figura, ¿cierto?, se equilibra con el empuje, está entre aguas. Si la fuerza peso de este objeto es mucho menor que la fuerza de empuje, va hacia arriba. Entonces tú tienes totalmente sumergido entre aguas y una parte sobre el agua y otra hundida sobre el agua. Quien maneja estas tres situaciones son un submarino. Y eso tiene que ver con la densidad. Si la densidad ρ sub 0 del objeto con volumen B sub 0 es menor que la densidad del líquido, subirá el objeto, acelerará hacia arriba. Si la densidad del objeto
con volumen V sub 0 es mayor que la densidad del líquido, bajada del objeto, acelera hacia abajo y se va al fondo. Entonces el submarino lo que hace cuando viene el enemigo, ¿cierto?, a atacarlo, dice inmersión, inmersión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen unas bombas que chupan agua, ¿cierto?, al submarino, aumenta su peso y se va rápidamente al fondo. Si quiere quedar, ¿cierto?, a una profundidad de periscopio, el periscopio queda afuera y queda entre aguas. Ahí sueltan un poco de agua, de tal manera que se equilibre la fuerza de empuje con la fuerza de peso. Si tú quieres salir totalmente a la superficie, tú desalojas el agua con estas bombas y haces, ¿cierto?, que este lastre o este peso adicional que tiene debido al agua que tiene en sus tanques, lo sacas fuera, y al sacarlo hacia afuera, entonces tú flotas totalmente hacia arriba. Entonces, las ballenas también hacen este proceso, algunas orcas también hacen el mismo proceso. Entonces se opcionan agua para irse al fondo, o si quieren ir a una profundidad, ¿cierto?, sin que los vea a profundidad, quedan entre agua, o si quieren salir totalmente hacia arriba, botan agua, ¿cierto?, de su cuerpo y ellos andan flotando arriba sin ningún problema, como el caso de las ballenas, que tienen un lastre, ¿cierto?, asociado a esta situación. El principio de Arquímedes se puede aplicar a los globos que flotan en el aire se puede considerar un fluido. Ejemplo, cálculo del peso aparente. Tengo un cubo de hierro que pesa 9,80 newton en el aire. ¿Cuánto pesa en el agua? Aquí yo tengo un dinamómetro. Afuera del agua, ¿cierto?, te pesa colgando, ¿cierto?, 10 newton. Si tú lo colocas ahora aquí, solamente va a marcar 8 newton porque hay una fuerza que lo está empujando hacia arriba, que es la fuerza de empuje. No sé si tú, cuando has ido a un río, a una parte, ¿cierto?, y tratas de sacar una roca, mientras está sumergida esa roca es mucho más liviana, ¿no? Tú la sacas del agua y es mucho más, tiene mayor peso, porque obviamente deja de actuar la fuerza de empuje. Es importante entonces que es el volumen del cuerpo y no su peso lo que determina el empuje cuando está totalmente sumergido. Un cuerpo grande sumergido recibirá un gran empuje, un cuerpo pequeño recibe un empuje pequeño. Después vamos a hacer estos ejercicios, ¿ya? Ok. Porque me interesa pasarte los conceptos y después yo les preparo una guía de ejercicio y vamos reclutando toda esa información. Entonces ahora todos los fluidos que tenía hasta este momento estaban quietos. Ahora los fluidos, ¿cierto?, comienzan a moverse dentro de una manguera, por ejemplo, si tú quieres regar el jardín de tu casa. Entonces, utilizaré el concepto de flujo estable, es decir, el movimiento del fluido para el cual la velocidad v y la presión no dependen del tiempo. Lo que tú tienes acá son vectores que tienen una forma, ¿cierto?, de esas características. Y los vectores son, la velocidad es un vector. Entonces tienes un gráfico de velocidades que se llama diagrama de líneas de flujo. Estos diagramas son las líneas de flujo de un fluido, como el que considera esta diapositiva. La presión y la velocidad pueden variar de un punto a otro, pero se supondrá que todos los cambios son uniformes. Entonces, nosotros para poder estudiar esta situación, vamos a hacer cierta hipótesis, o vamos a trabajar con ciertos fluidos que van a cumplir ciertas propiedades. Por ejemplo, el fluido va a ser incompresible, la temperatura no varía. Eso que sea incompresible, bueno, lo podemos aceptar, pero la temperatura no varía, pero es cosa de que tú vayas por los diferentes mares. Si tú estás en la Antártida, ¿cierto?, tiene un valor de la temperatura del fluido, tiene un valor. Aquí frente a nuestra costa tiene un valor, a la misma, ¿cierto?, frente al océano, en el Atlántico, ¿cierto?, en Brasil, ahí frente al Amazonas, por ejemplo, tiene otra temperatura, y los mares en general, ¿cierto?, tienen diferentes temperaturas, y por lo tanto tienen diferentes concentración de sal, y al haber diferente concentración de sal, tienen diferentes flotabilidades. Los barcos se hunden un poquito más, un poquito menos. Cuando los tipos pasan por el
Canal de Panamá, ¿cierto? Ellos vienen del Atlántico, pasan al Pacífico, ellos tienen que considerar, ¿cierto?, su hundimiento, porque las aguas son distintas y no se mezclan, porque tienen diferentes concentraciones, tienen diferente densidad y diferentes temperaturas. Entonces, nosotros estamos suponiendo que no varía el agua, la temperatura, que el flujo es estable, la velocidad y la presión no dependen del tiempo, el flujo no es turbulento, es laminar, el flujo es irrotacional, de modo que no hay circulación. Cuando yo hablo de un flujo no es turbulento, sino que es laminar, es cosa que tú vayas ahora al baño y tú abres la llave. Al abrir la llave, ¿cierto? Si tú la abres muy lentamente, sale un pequeño fluido que tiene una forma elegante de salir, está concentrado, es finito, su velocidad y presión, ¿no es cierto?, son constantes. En cambio, si tú abres la llave fuertemente, el agua, ¿cierto?, sale de borbotones, sale en forma irregular, ya sale en forma no laminar, sale en forma violenta. Entonces deja de ser, y el flujo sería turbulento. Entonces nosotros vamos a trabajar con aguas, ¿cierto?, que son de carácter laminar, su velocidad y presión no dependen del tiempo, la temperatura no varía, y el flujo es irrotacional, de modo que no hay circulación. ¿Qué significa que sea rotacional? Que el agua sale con un fluido permanente, no está rotando, ¿ya? Sino que solamente circula. Es cosa que tú, si vives en un condominio, de repente las tuberías suenan, ¿no? Ta, 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 porque hay las tuberías, ¿cierto? Tienen virutas al interior, tienen codos, y por lo tanto eso hace que la velocidad cambie, y cuando quedan atrapados burbujas de aire, hace que estas tuberías, ¿cierto?, suenen al pasar por estos lugares, se muevan. Cuando se corta el agua en tu casa y llega, ¿cierto?, en forma violenta, turbulenta. Y el flujo es irrotacional, es decir, sigue un comportamiento en lo cual en la práctica no es cierto, sino es cosa que tú vayas, después que termine la clase, colocas el taponcito en tu lavamanos, llenas con un poco de agua y saca el tapón. El agua va a comenzar a circular en un sentido tal, creo que lo hace en sentido de las manecillas del reloj, y rota hasta que te cae. Y eso es en la zona bajo el cero, ¿cierto?, del ecuador. Si tú estás sobre el cero del ecuador, que es la mitad, ¿cierto?, hacia arriba, el agua, ¿cierto?, ahora tú colocas eso con el taponcito, llenas con agua, saca el tapón, ahora el agua va a girar en sentido antirreloj. Si tú tienes tú tienes tu baño en medio del ecuador, en la latitud cero, ¿cierto? Sí, la latitud cero, ahí en pleno ecuador, tú lo sacas el tapón y el agua cae derecho hacia abajo. No rota ni en sentido reloj o antirreloj. Normalmente vemos estas tormentas, y cuando los tipos muestran esas fotografías de los tifones y todo ese tipo de cosas, están mostrando cómo van variando, ¿cierto? Y van girando en sentido antirreloj. Están en Centroamérica, se están acercando a las Bahamas, a Estados Unidos, ¿cierto? Parte de Miami, etcétera, toda la costa este, ¿cierto? Y van a pasar, ¿cierto?, Cuba, van a pasar por esos lugares produciendo los problemas, y van girando con un sentido, y lo hacen en sentido antirreloj. Si ese tifón, esa tormenta se generara bajo el ecuador, ¿cierto?, girarían en sentido reloj. Entonces, con esas consideraciones que vamos a hacer un estudio, y además el fluido no tiene viscosidad, lo cual no es cierto. Si no es cosa que tú vayas a hacerte ahora, si quieres tomar desayuno y quieres hacer un par de huevos fritos, por ejemplo, ¿qué es lo que haces tú? Colocas el aceite tiene una cierta viscosidad. Al aumentar su temperatura, ¿qué pasa con el aceite? Se vuelve menos viscoso, es más líquida, le estás variando su viscosidad. Entonces, que el líquido no tenga viscosidad también es una hipótesis de trabajo. Entonces nosotros los fluidos que vamos a trabajar tienen estas 5 hipótesis en cuestión para poderlos considerar y aplicar las leyes en cuestión. Y aquí aparece la famosa ley de Bernoulli. Tenemos una tubería que está a ciertas alturas, H1, H2, se genera una presión sobre un fluido de líquido, una presión P1, P2,
Ya sabemos que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética y potencial de altura, que la presión, ¿no es cierto?, que la fuerza ejercida es presión por área en el punto 1, de igual manera en el punto 2 será la presión 2 por el área 2, que el trabajo hecho por la fuerza es fuerza por distancia, la fuerza es P1 por A1 por delta X1, y eso es área por